Hola Samuel, buen día, bienvenido. Buen día, gracias por la invitación. Al revés, gracias a vos por aceptarla. Sabés bien que cada tanto te llamo. Yo encantado. A No, veces... porque es lindo conversar, es decir, esto no es una entrevista. No, es una charla, sí, está bien. Es una charla de boliche, exactamente. Exactamente. Y para eso no tengo grapa, pero sí tengo un mate que ya te voy a pasar. Claro. A mí me parece interesante, a propósito de una información que publicó La Diaria días atrás, y ir de a paso y que el público sepa que hay una investigación que se está procesando a través de docentes y estudiantes de la Universidad de la República, de dos de sus facultades, que cuenta además con el apoyo de madres y familiares y que te cuenta vos como uno de los docentes que dirigen esta investigación. Supongamos, juguemos a que nada sabemos de este tema. Titulanos, ¿desde dónde y hacia dónde va esto? Correcto. Nosotros hicimos un planteo a partir de discusiones con familiares. Familiares, la organización, madres y familiares. Madres y familiares de detenidos desaparecidos. Hicimos un planteo de elaborar un proyecto de extensión universitaria. Uh-huh. Y esa es la razón. Ahí nosotros planteamos que ese proyecto tenía como objetivo principal sistematizar todos los documentos de origen militar. Todos los documentos que estaban en los archivos militares. Nuestra idea ¿Desde dónde hasta dónde? Por ahora estamos desde el 69, que son los primeros documentos que aparecen en el archivo Berruti, hasta el 99, que es el último. Hay, que todavía no lo tenemos, el archivo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, que es la inteligencia de la policía, que va más atrás todavía, ¿no? Porque el archivo empieza en el 47. Nosotros pretendemos tomar toda esa información, sistematizarla de esta manera, crear un banco de datos. Uh-huh. Vamos alimentando el banco de datos con el trabajo generoso, voluntario de los estudiantes que se sienten involucrados en el proyecto. Entiendo que está la facultad de ingeniería. ¿Cuál es el rol de la ingeniería? Ahí está, porque el proyecto plantea la sistematización y el cruzamiento de datos, a los efectos de poder obtener datos nuevos para familiares, para los organismos de derechos humanos, para el Parlamento, para la justicia. El acceso a esos datos es libre a esta altura, ¿no? Sí, es libre. Cualquiera puede acceder a la información de los archivos en el grupo de trabajo por verdad y justicia, que está ahí en la Galería Cobarrer. Sí, perfecto. Entonces, eso por ahora es de acceso. Grupo libre de trabajo al que madres y familiares se apartó, es una de las noticias. Claro, sí, ¿verdad? De los últimos tiempos. Uh-huh. El coordinador es Felipe Michelini. Sí, lo fue Mario Cayota, amigo de esta casa, amigo personal, claro, que ahora se encuentra como embajador en el Vaticano. Él estuvo en el mismo. Sí, hay varias personas que están en la dirección de eso, ¿no? Está Macarena Hellman, uh-huh, también. Uh-huh. Ahora, ahí cualquiera puede acceder a la información, van, solicitan. Es engorroso porque hay que encontrar claro, el material que te interesa, pero bueno, es de acceso. Ajá. Entonces nosotros lo que hacíamos es, para sistematizar y cruzar los datos, necesitamos un programa de computación que haga ese trabajo. Claro. Entonces ahí fue cuando nos asociamos con la Facultad de Ingeniería, es parte del proyecto, el INCO, el Instituto de Computación, y ellos están desarrollando un programa que nos va a permitir manejar todo lo que está en la base de datos. Eso es el proyecto. Además, como el material es amplísimo, es decir, nosotros solamente el archivo Berruti tiene 3 millones de documentos, 3 millones, son 1.250 rollos. Recordemos, lleva ese nombre pues aludiendo a la ministra de Defensa, ¿no es cierto?, del primer gobierno del Frente Amplio. Exacto, fue la doctora Susana Berruti que un día incautó un mueble en lo que era la Escuela de Inteligencia, y ahí apareció ese archivo. Ese archivo que estaba microfilmado, fue digitalizado por orden de la ministra. La digitalización llevó 2 años, entre el 2007 y 2009, y después eso se entregó al Estado, ¿no? O sea, al Ministerio de Defensa. Durante mucho tiempo ese material quedó sin ser tocado, lo cual es una lástima porque hay muchísimos elementos ahí. De alguna manera... Pero a ver, yo quiero ir negro sobre blanco. A ver,
cualquier información vinculada al Estado que se sistematice, podríamos decir que en sí mismo ya constituye un valor para la República, el funcionamiento democrático de las instituciones. Eso sin duda. ¿No es cierto? Sin duda. Cualquiera de sus secretarías, cualquiera de sus ministerios. Bien, hasta ahí podemos entenderlo todo. Todos podemos entenderlo todo. No obstante, parece ser muy claro que en este contexto también hay ingredientes adicionales que tienen que ver con un momento de la historia del Uruguay, lo que a grandes rasgos podríamos llamar el pasado reciente, que tiene sobre el hoy consecuencias visibles, muchas de ellas dolorosas, aún demasiado vigentes. Hasta ahí vamos. Por lo tanto, la sociedad en su conjunto, algunos con más énfasis, otros con menos y otros definitivamente oponiéndose, entienden que todavía hay asuntos sobre los cuales conocer, discutir, saldar. ¿Estamos de acuerdo? Correcto. En tal sentido, parece necesario que la academia juegue un rol importante en esa dirección y es lo que están haciendo ustedes. La aparición de madres y familiares en este asunto, que tiene Verdad y Justicia como una de sus consignas históricas, podría decirse que está allí porque cree, piensa, supone, tiene la esperanza que a través de esta información esos objetivos puedan alcanzarse un poco mejor o un poco antes. Es una posibilidad. Estamos trabajando. Ya hay elementos como para decir sí. Quizá no en los objetivos más esenciales de familiares, que es encontrar a los desaparecidos. Archivo Berruti no tendría datos que nos ayuden a encontrar cuerpos, para decirlo así. No tiene directamente. O sea, no hay un documento que diga fue enterrado fulano de tal en tal lado. O no lo hay. Bien. Ese documento existe, Alejandro. Lo que pasa es que no se ha encontrado todavía. Buen dato al pasar que acabas de decir. Ese documento existe. Sin duda. Tal individuo fue enterrado en tal lugar, en tales coordenadas, etcétera. Eso existe. Todo decir. Porque se insiste mucho de la famosa omertá, del famoso pacto de silencio, que daría cuenta de una especie de yo lo sé, tú lo sabes, y vamos a mantener el secreto verbal hasta que los dos hasta que nos llegue la muerte. Eso es lo que está pasando. Pero tú me dices que si hay algo escrito, poco me importa la omertá, porque hay algo escrito. Todo está escrito. No, el problema consiste en lo siguiente. Está escrito, pero no hemos accedido a eso. Y ahí es donde está el problema de la voluntad política. O sea, realmente, en estos últimos 15 años, ¿había intención real de encontrar los elementos para descubrir las cosas que la omertá oculta? Yo pienso que había en todo caso una muy tibia voluntad. Este es un señalamiento, casi un reproche, casi una denuncia a propósito del sistema político, en particular de la izquierda, ¿no es cierto? Claro. Que es la que gobernó el Uruguay en estos últimos 15 años. Pero claro, porque yo te voy a explicar. Supongamos que nosotros vamos trabajando con este archivo, y cuando se nos incorporen, ahora se está incorporando el archivo del FUSNA, de los fusileros navales, y probablemente se incorpore todo lo de la inteligencia policial. Entonces, en el cruzamiento tú vas a tener una cantidad de elementos, de indicios que va a decir, bueno, es decir, hay que volver acá. Señor juez, señor fiscal, ahí tiene los elementos para investigar. Samuel, déjame ser tu alumno y como buen alumno déjame cuestionar lo que decís. ¿Cómo no? Déjame ser un segundo, juguemos a que yo soy el gobierno. Y te digo, pero Samuel, me estás hablando de archivos que ahora están a disposición de... ¿Cómo me vas a decir que no tengo intención? Si yo no tuviera intención, no pondría los archivos a disposición de... Correcto. Ese es un gesto notorio que habla de cierta voluntad política. Estimado alumno, dos cosas. Uno, durante 10 años no hubo esa voluntad de poner estos archivos al público abiertos. Esa es la primera. Y la segunda, no hay voluntad de encontrar los verdaderos archivos. Los archivos donde están esos documentos. No se ha logrado. Déjame seguir jugando. ¿Y vos estás seguro que existen, sí, Samuel? Claro, por supuesto. ¿Pero por qué? ¿Por magia? Incluso por las referencias de estos documentos. Incluso por las referencias. Te voy a explicar. El espionaje militar en democracia agarraba y te ponía un micrófono. O sea, quería pinchar el teléfono de tu casa. Sí. Entonces, tienen un espía que anda ahí rondando tu casa y entonces informa, mirá, el borne de él está en tal lado.
¿Y es fácil acceder? No, porque fíjate que vive en un apartamento y no se puede. Bien, entonces, inteligencia llama a UTE, ¿no? Antel, perdón, dice, ¿dónde está el borne de la casa tal? Y entonces dice, está a 3 cuadras. ¿Sí? Entonces dice, bueno, muchas gracias. Y a mano está escrito, hay que llevar escalera. Ahora, eso te sugiere de que ese teléfono fue pinchado. Y era de un funcionario cubano. Y muchos otros. Pero no tenemos el registro. ¿Por qué? Porque este registro es de los espías. Hay otro registro que son de las operaciones, que no la hacen los espías. Las hace la inteligencia. Las agencias, digamos. Claro. Ajá. Ahora, ese material, ¿fue pinchado o no ese teléfono? No lo sabemos. No es sensato suponer, hasta ahí demos todo por bueno, no solo porque me sirve para el razonamiento, sino porque además tiene sentido común. Perfecto. Y además hasta alguien alguna vez ha dicho, hasta la lógica natural de la impronta militar, ¿verdad? De registrar... Sí, pero ¿sabes por qué? No. Porque en la estructura militar nadie hace nada sin una orden. Es falso que haya por ahí alguien que la hizo por las de él. Ajá. Todo es producto de una orden y de un mando. Entonces, cuando un oficial hace algo, lo hace porque está autorizado a hacerlo, porque se le ha ordenado hacerlo. Y lo mismo el sargento y lo mismo el soldado. ¿Y la orden, perdón la ignorancia, siempre va por escrito? Siempre va por escrito. Lo que descubrimos, por ejemplo, en este seminario que hicimos, es que porque estamos desentrañando la forma, la estructura de la represión. ¿Cómo se manejaban? Hay un servicio de radio, ¿no? Radio, las comunicaciones radiales. Entonces, ese es el corazón de la represión. Entonces, hay vehículos que están dando vuelta por ahí. Y un vehículo dice, hay un sospechoso en tal lado. Radio recibe la información y le pregunta al OCOA, ¿qué hacemos? Y el OCOA dice, deténganlo. Lo detiene. OCOA es el servicio... OCOA es el organismo coordinador de actividades subversivas, antisubversivas. Entonces, OCOA sigue el trámite, todo a través de la radio. ¿Dónde está detenido? ¿Dónde vive? Lo llevan a tal lado, pongan una ratonera. Todo eso está escrito. Se habla por la radio e inmediatamente se pasa el telex a central de la radio. Y se va acumulando toda esa información. Y al final termina en que hay agentes oficiales del CID, si la persona lo amerita, que terminan haciendo el interrogatorio a ese detenido y que además disponen otras operaciones ya a nivel de OCOA y de CID, y entonces dicen y la planifican, y vamos a hacer esto y esto y esto, y vamos a tener un agente en la esquina y 3 en la azotea y fulano, y vamos a entrar en esta casa y todo lo demás. Todo eso está escrito y tenemos algunos de esos partes de operaciones. Entonces después está el interrogatorio y tenemos los interrogatorios de las personas detenidas. No tenemos cómo desapareció. Claro. Bien, vamos a una breve pausa. Pero sí, me dejas decirte una cosa porque me parece importante. Todo esto puede surgir, pero es más fácil, mucho más fácil para romper la omertá, que se diga dónde están los desaparecidos. Como hizo Tabaré en el 2005, que pidió la información y le mintieron. Bueno, no. Es decir, el Estado tiene posibilidades, ¿verdad? Sobre todo el presidente, de decir, a mí me traen esta información. No les pido nada, les doy una orden. El problema es que no se ha dado ese paso. Eso implica se voluntad. Ha confiado que en la buena voluntad, en el cambio de cabezas, eso genera problemas. Por supuesto, va a salir algún retirado que va a decir, no, hay que... Pero es la voluntad política, no ha existido. Esa es la manera más rápida de descubrir los secretos del terrorismo de Estado. La otra, la más difícil, la más lenta, es lo que estamos haciendo nosotros. La pregunta creo que aplica a esta que te voy a hacer, y además quiero que abordemos otros de los asuntos, porque entre otras cosas la investigación, ya se han conocido algunos resultados, arroja que en el marco de la discusión por el voto verde, voto amarillo, la ley de caducidad, si se deroga o no, hubo acción de los militares que además implicó recursos, ¿verdad? Sí. Bien, sobre eso vamos a hablar. Pero en todo caso,
para que un presidente te pida algo y tú acates esa orden, tiene que haber una lealtad institucional. Sí, porque pero si no, más que lealtad en el ejército es la disciplina. O sea, el militar fue enseñado a cumplir órdenes. O sea, usted primero acata y después en todo caso discute. Esa es la cosa. Entonces, hay un mando que se debe respetar. Y entonces el mando ordena y los subordinados cumplen. El presidente de la República es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas junto con el ministro de Defensa. O sea, ahí está el mando superior de las Fuerzas Armadas. Si el presidente y el ministro le dicen al jefe de al comandante del ejército, quiero esto, le estoy dando una orden, él tiene que acatar la orden. Tú me dices que todo se reduce lo grosereo a algo tan, entre comillas, sencillo como la disposición de enfrentar eso. Que Vázquez le diga al actual comandante del ejército, tráigame el archivo de la información acerca de los desaparecidos. Van a haber cosas, ¿no? Bueno, sí, no encontramos. No encontra, ¿por qué? ¿Dónde buscó? No, pero no encontré. Mire, retírese, pase usted a retiro. Y venga otro, otro que me lo haga. Para eso tenés que tener un presidente con voluntad y un ministro con voluntad, que es nombrado por el presidente. Te voy a contar una cosa. Luego de la pausa, ahora sí. Eso que me vas a contar luego de la pausa. Estamos poniendo la mañana en camino. Estamos conversando con el periodista, investigador y docente justamente de la Facultad de Información y Comunicación. Das clases para alumnos de grado, de posgrado. ¿Cómo es la cosa? Digamos de cuarto año, ya de especialización profesional. Ajá. Redacción es lo tuyo, ¿no? Es lo que llamamos sala de redacción, que es para aprender a hacer periodismo. Después tenemos para aprender a hacer investigaciones periodísticas y después tenemos, además de otras cosas, para hacer la tesis de grado, ¿no? Bien. Es decir, más o menos en eso me muevo. Estamos en el 98.7, estamos poniendo la mañana en camino. Suena la música de Rosana Tadei, último tramo de la charla con Samuel Blixen a propósito de esta investigación que lo publicaba el otro día La Diaria, investigación de docentes y estudiantes de la Universidad de la República, de su Facultad de Información y Comunicación, también de su Facultad de Ingeniería, participa de la misma Madres y Familiares, y que entre otras cosas arroja algunas conclusiones. Por ejemplo, que los militares destinaron recursos a la campaña del voto amarillo. Todo esto en el gran paquete que podríamos llamar espionaje militar policial en democracia, ¿no? Exacto. Asunto sobre el cual incluso hay una comisión investigadora, que a propósito resolvió citar al expresidente Sanguinetti, solo con los votos del Frente Amplio, Partido Colorado y Partido Nacional votaron en contra. ¿Algún comentario al respecto, Samuel Blixen? Yo escuché las declaraciones de Sanguinetti. O sea, yo creo que a ver, vamos a poner las cosas. La idea de citar a Sanguinetti viene desde bastante más atrás. Se concreta ahora el pedido cuando Sanguinetti ha iniciado toda una reaparición política. Pero ¿verdad? es por eso entonces que hacen el pedido. Habla mal de los que piden, ¿no? Yo creo que no. Ajá. Creo que no, porque es el argumento que usa el Partido Colorado. Claro. Justo ahora que salió, Exacto. que se transformó. Pero hay un volumen de información que diría que de alguna manera responsabiliza a Sanguinetti con respecto al espionaje en democracia, porque además entre el 86 y el 90 el espionaje fue terrible. Si uno ve después por el 99, en el segundo periodo de Sanguinetti, no es tanto. Pero en ese periodo el espionaje es brutal. No solamente por el referéndum, ¿eh? Sí. No solamente por el referéndum. Y esos que espiaban, digamos, ¿al servicio de quiénes estaban? ¿De la autoridad legítimamente constituida? ¿O era una especie de poder paralelo, nostálgico de la dictadura y del poder perdido? Yo creo que habían cuestiones implícitas. Por ejemplo, el espionaje militar es por la patria, no a la calle. No todo el Partido Nacional, pero sí por la patria. O sea, Wilson, digamos. Wilson. Un ferviente combatiente de la dictadura, exacto. Un enemigo público. Ese era un foco. El otro era el Partido Comunista. El otro era el MLN. Y el otro era el PIT-CNT. Con sus filiales del PIT, ¿no? Es decir, con cada gremio. Es impresionante. Entonces tú decís, tú mirás eso y decís, esto tiene... pero está clarísimo que tiene connotaciones de Guerra Fría.
Porque además lo dicen, el enemigo hizo tal cosa. O sea, el enemigo es el Partido Comunista, que es legal. El enemigo es el MPP, el enemigo es es Wilson Ferreira. Entonces, hay una concepción que viene de la seguridad nacional y de la Guerra Fría. La izquierda es la enemiga. Entonces, ellos operan para saber qué es lo que quiere hacer el enemigo. En ese operativo coinciden con el gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno está contra el Partido Comunista. O sea, vamos a decirlo de otra forma, la izquierda, los sindicatos, los sectores progresistas de los partidos tradicionales cuestionan al gobierno. Claro, y cuestionan, desde la perspectiva política, claro, digamos. Pero no solamente porque puntualmente, sino que viene desde, fíjate que estamos hablando del 87, viene de que Sanguinetti fue presidente porque Wilson Ferreira y Sereni estaban proscritos. Bueno, pero los partidos Blanco y Frente Amplio accedieron a participar de las elecciones. Pero ese es el problema. Y además la salida del Pacto del Club Naval. Hay una cosa interesantísima para decir, que tiene que ver con el referéndum. El día que termina el Pacto del Club Naval hay unas declaraciones del general Medina que son esclarecedoras. Si algún militar, por su propia voluntad, en forma particular, cometió alguna cosa, debe ir a la justicia. Pero los que actuaron cumpliendo órdenes no deben ser tocados. Eso lo dice el día que termina. Pero tú dices... ¿Qué pasó antes? Pero tú dices que eso es resultado del acuerdo del Club Naval. Yo creo que sí. Porque la izquierda por un lado y Sanguinetti Colorado, por otro lado, acá Sanguinetti me lo ha dicho muchas veces y distintos me han dicho, no solo no pactamos eso, sino que ni siquiera era posible meterlo en la charla, porque de haberlo metido en la charla, la posibilidad de dar la amnistía a los tupas, se hubiera ido todo al carajo y no había charla, no se podía seguir. No, yo lo que te digo es lo siguiente, es decir, digo, como parte de una misma moneda, ¿no? Le damos amnistía a los tupas y a los... En sus conversaciones, a todos los niveles, desde enero de 1984, los militares fueron así, pero terminantes. No vamos a aceptar revisionismo. Cuando llegó el Pacto del Club Naval... Eso le pasa a cualquier dictador cuando abandona, en general. La historia demuestra eso en el mundo, ¿no? Ninguno dice, bueno, terminé y ahora me someto a la justicia de la República. Entonces, lo formal que fue, no planteamos, que es lo que dijo además el Frente Amplio, no lo planteamos porque va a haber lío. Claro. Entonces, ¿qué lo vamos a plantear? Lo dejamos en stand-by. Lo mismo dice Sanguinetti, lo ha dicho acá en este micrófono. Entonces, y suena razonable. ¿Qué vamos a meter este tema? Pudrimos todo si metemos este tema. Pero cuando termina, Medina marca la cancha. Esto no va a ser. Bueno, pero lo marca porque se sabe también con poder, no necesariamente como fruto de un acuerdo. Y después viene todo el proceso que es el comienzo de... Te podría mostrar acá algunos documentos donde se dice claramente, a raíz de Lilian Celiberti, que fue el primer caso denunciado en la justicia en el 84, dice, hay indignación en los mandos medios. Se debe ser claro con los partidos políticos de que nosotros no vamos a permitir el revisionismo. Y ojo, dice así, que hay algunos que quieren tomar medidas contra Celiberti y Universindo Rodríguez. ¿Sabes que pega un salto histórico? Entonces te pregunto, porque estoy uniendo dos cosas que dijiste tú en esta charla. Entonces, si de alguna manera, estoy grosereando, se puede decir que todo nace, o se suscribe, o de alguna manera se empieza a firmar en el acuerdo del Club Naval, ahora que la izquierda llega al gobierno, pero que participó en aquella instancia, ¿está de alguna manera sometido a aquel acuerdo? Excelente. Yo creo que no. Creo que cuando se da... Porque es difícil de llevar esa, ¿no? Que Vázquez hoy diga, un tipo que ni siquiera estaba en la foto, diga, no, yo no le pido cosas al comandante porque lo acordé en el Pacto del Club Naval. Para nada. O sea, en todo caso, la omisión o la aceptación del Pacto del Club Naval, no importa, se ve claramente en diciembre del 86, cuando Sanguinetti impulsa una ley de amnistía para los militares, cuando esa ley de alguna manera es retocada por el Partido Nacional y por Wilson, que es la ley que sale, y donde... Recordemos que Sturla, el legislador, es el que pone la pluma, ¿no? Claro. Entonces, ¿quiénes votan? Hermano del cardenal. Claro. Votan blancos y colorados. Y el Frente vota en contra. O sea, de alguna manera vos podés decir, yo no quise plantear el tema en el Pacto Club Naval para que salieran los presos, para que hubiera las elecciones, pero ahora, enfrentado a este problema, voto en contra. Ahora, el Partido Colorado y sobre todo Sanguinetti, que toma la iniciativa, no.
Es decir, está de acuerdo en darle la amnistía a los militares. Bueno, pero en el marco del discurso de la pacificación, de que todavía estos tienen viento en la camiseta, que tienen las armas, que la democracia todavía está frágil. Eso es lo que dice Wilson. Me vendieron el verso de que podía haber golpe, y ahora me di cuenta de que no, y esa era la gran calentura de Wilson. Y lo dijo en un discurso. Sí, lo dijo ante los jóvenes. Claro. Están en la última en la película Wilson. En la película de Wilson. Entonces, yo creo que ahí se termina. Después viene todo el referéndum y todo lo demás. La política de la izquierda en el poder, yo creo que no obedece a eso. Obedece a una concepción de que no debemos tocar a los militares. Punto. Pero para que lo entienda mi tío, porque si no, y no tenemos que, entre comillas, tocar a los militares por miedo. O porque a lo mejor pierdo votos. O porque tenemos que mirar adelante. Vos sabés que si tú me preguntás si existe hoy una posibilidad, te digo hoy, hace 5 años, de que los militares dieran un golpe o algo por el estilo, te digo, no, para nada. Pero son un centro de poder. ¿Y sabés en qué se manifiesta? Por ejemplo, cuando el gobierno quiere ponerles un pequeño impuesto a las jubilaciones militares que son privilegiadas, porque además toca a los privilegiados. Sí, no todas las jubilaciones, a las jubilaciones de cierto rango para arriba, rango, ¿no? Claro. Y tú sabés que la reacción es impresionante. No, me permito corregir. No corregir, precisar. Dentro del Frente Amplio. También, claro. Porque eso costó una discusión dentro del Frente Amplio. Y vamos a ver si sale la reforma a la Caja donde da la sensación que... Está todo muy mezclado. Fíjate, el gobierno dice... no se atreve a ponerle, porque mirá que además dicen cosas impresionantes los militares que no deberían decirlas, pero no les pone un freno. En el último acto, el último 18 de mayo, el discurso del comandante. Y estaba ahí el presidente y se hizo el idiota. Ahora, por otro lado, vos ves cómo están operando los otros sectores. O sea, es imposible que se pueda hacer una reforma a la caja militar. Y hay sectores que te dicen, tienen que achicar el Estado, no puede ser que haya este déficit. Y hablan del déficit que puede generar el aumento de salario, pero no los 500 millones de la caja militar. O sea, hay si alguien mira de Hungría, sí, de verdad. Yo pongo ese ejemplo. En todo caso, eso parece tener cierto, digamos, lógica o rigor electoral, ¿no? Hago la vista buena a un grupo que no son ni 2 ni 3. Mirá que el sistema nuestro hay mucha paridad. 20.000 votos para un lado o para el otro, te dan el triunfo electoral. El triunfo electoral, no un diputado, te dan el triunfo electoral. Esa es la otra cosa. Este país está partido al medio. Desde siempre está partido al medio. Quizá el momento en que se dio una mayor luz entre unos y otros fue en el plebiscito del 80. Pero si vos ves las elecciones del 71, también son medio y medio. Pero cuidado, porque si bien la oposición yo pienso que hace ese legítimo, desde mi perspectiva de cálculo político, también la oposición debe pensar, ¿y por qué yo me voy a poner los militares en contra cuando estos que gobernaron 15 años y que además fueron, en la perspectiva histórica, los más perjudicados por el gobierno de la dictadura, nada o muy poquito han hecho por verdad y justicia? Sí, ¿por qué yo voy a agarrar ese? Pienso que es un argumento que puedan estar manejando. De acuerdo. El asunto es, vos tenés crímenes de lesa humanidad que fueron cometidos durante la dictadura y, en definitiva, estamos en un nudo donde es muy difícil que la justicia actúe, es muy difícil que los partidos políticos actúen, es muy difícil que el Poder Ejecutivo actúe. ¿Debería ir Sanguinetti a la comisión? Creo que sí, que tiene que ir, y en todo caso explicar. ¿Y no debería ir también Mujica, Lacalle? Yo estoy totalmente de acuerdo, es decir, hay que ver si en el caso de Mujica esa es la única limitación, hubo inteligencia militar en el periodo de Mujica y de Tabaré. En esta charla tú insististe mucho acerca del rol que juegan los ministros de defensa, sí, ¿no es cierto? Claro. Y por todos es sabido lo altamente criticada que fue la gestión en condición de tal de Fernández Huidobro, que además en otro momento de tu vida fue compañero tuyo, ¿no es cierto? ¿No? Y yo siempre he dicho lo siguiente, me parece muy interesante cómo la crítica
y a veces el enojo, en una especie de embudo maravilloso se lo llevaba todo el ñato, y no recordaba, quienes formulaban la crítica, que en todo caso el secretario de Estado es eso, un secretario de un presidente. Que el presidente era Mujica. Mujica en un caso y después Tabaré Vázquez, que lo mantuvo en el... Pero te voy a contar una anécdota. Pero siempre me pareció interesante cómo le caían al ñato y nada le decían al Pepe, para seguir la lógica, ¿no? Sí, claro, y el Pepe además... Pero no lo usé como una contradicción. Si vos le caes a un ministro, tenés que pensar, el ministro está ahí porque el presidente quiere. Si el presidente no quiere, el ministro se va. Exactamente. Preguntale al Escano cómo le fue. Exacto. Entonces, mirá, hubo una reunión de familiares con el ñato, con Fernández Huidobro. Nos quedan 20 segundos. No te la termino. Dale. Entonces, fueron y hablar de los problemas y la verdad es que le dijeron, mirá que vos no sos santo de nuestra devoción. Y dijeron así, ¿no? Y el ñato dice, ¿pero y por qué? ¿Quiénes a quiénes? Familiares al ñato. Sí. Y el ñato dice, ¿pero y por qué? No, porque vos no has investigado nada, no has permitido nada, trancaste todo. Pará, dice, ¿qué me quieren pedir a mí? Y entonces agarraron y dijeron, bueno, queremos entrar en los archivos militares, en las unidades militares para buscar archivos. Bueno, dijo el ñato. Agarraron, formularon un pedido para entrar en el FUSNA, Fusileros Navales. Y el ñato lo permitió. ¿Se concedió? Claro, y lo permitió. En ese momento, yo no sé por qué, el ñato, que siempre había frenado todas las cosas, agarra y le dice, vayan y busquen. Y les permitió entrar y dio la orden para entrar. Y después, cuando se muere y empiezan a digitalizar, el oficial dice, no, digitalizar no puedo, no tengo orden. Denme una orden para digitalizar. Se va a hablar con el ministro. Con el nuevo ministro. Y el ministro dice, sí, y ahora se está digitalizando. O sea, ¿cómo se resuelven las cosas? Como siempre. Y el ministro dijo, y esto es una cosa que lo voy a alargar, y el ministro dijo, en un momento dice, bueno, pero ¿y qué más quieren? Bueno, quisiéramos entrar a otros lados. Y bueno, pídanmelo. Nunca se concretó el pedido. Mirá. Nunca se concretó el pedido. ¿Pero esa es una carencia de quién entonces? Del grupo de trabajo, de la presidencia. ¿De madres y familiares? No, porque el grupo de trabajo es el que tiene que organizar los grupos para que entren. Para eso necesitas dinero. Yo siempre recuerdo este ejemplo que me das recuerda una cosa, que cuando Jorge Valle, buscando el famoso estado del alma, yo siempre lo he dicho a todas las voces y a grito pelado, que protagonizó un gesto necesario para la República, yo entiendo eso, y creó la Comisión para la Verdad. Después los resultados los podemos... Jorge Valle fue el primero en recibir a madres y familiares desde la recuperación de la democracia. Y se decía, ningún presidente había querido recibir antes a madres y familiares. Y el doctor Lacalle Herrera dijo, perdón, yo nunca las recibí. ¿Pero saben por qué? Porque nunca me habían pedido una reunión. Sí, está bien. Siento la obligación de decir ese asunto, ¿no? Te voy a decir una cosa, tengo 10 segundos. 10 segundos y no hemos hablado del espionaje al voto. Es verdad. Bueno, seguramente porque teníamos pendientes estos asuntos y además forma parte. Es el contexto. No, pero pará, me quedé con la idea que esa investigación todavía no terminó. No, hicimos un avance y dimos conclusiones parciales que demuestran, entre otras cosas, como tú dijiste, que pusieron dinero, que por ejemplo el comandante en el 89, el comandante del ejército, a través del coronel Jack Martínez, entonces coronel, después fue general, reclamaba a través de un informante que se hiciera una campaña por el voto amarillo. Tenemos documentos que dicen, los militares tenemos que hurtar todos los documentos, y los hurtaron. ¿Por qué? Porque 10 años después, tuve los documentos de quienes habían firmado y todo eso, 10 años después aparecen documentos militares que dicen, fulano de tal no se lo contrate, por ejemplo en el hospital militar, porque firmó para el plebiscito. Mira. Mirá vos. Justamente, a propósito de estas conclusiones parciales y después totales, más temprano que tarde nos reencontramos. ¿Cómo no? ¿Te parece? ¿Cómo no? ¿Por qué en Uruguay no hubo un Bielsa? Un Balsa, perdón, ¿no? Un Balsa, exacto. Ese es un asunto que a mí siempre me ha interesado, de distinción de Argentina y Uruguay a propósito de violación de derechos humanos. Polémica, que tú vas a poner cara fea. ¿Y por qué no hubo un Kirchner en materia de esto? Porque Kirchner, cuando dio la orden,
empezaron a retobárselo, pasó a 40 oficiales a retiro. Balsas anterior a Kirchner igual, sí, claro. Y no pongo ninguna cara fea, No. Te desconcerté, no pongo ninguna cara fea porque no siento, soy de los que cree que los K no hicieron todo mal. Me desconcertaste. Muchas cosas mal que me alejan de la política, pero así. Sin embargo, hay avances que se han hecho a propósito de cosas que todavía nosotros las seguimos muy de atrás. Las seguimos de atrás. Y te voy a decir una cosa, en ese caso, no digo en todo, en ese caso, te explica cómo de repente una voluntad política lo logra. Es decir, y que estamos más con el miedo de la reacción a la reacción misma. Pero la voluntad política se consigue con voluntad de la gente también, cuando la gente haga reclamos en esa dirección. Exactamente. Gracias, Samuel, como siempre. Nos vamos, chiquilines, pero nos reencontramos mañana. Es la hora de irnos. ¿Cómo le va a Uruguay el Mundial? ¿Bien o mal? Yo creo que le va a ir bien. Vamos arriba, entonces. Y te viniste con la celeste. Para cuidar a mi familia y mi casa, confío en la empresa con más experiencia. SEA Sociedad Anónima. Seguridad en automatización, cercas eléctricas, rejas y aberturas a control remoto. 2-601-2611. seaportones.com